Los niños jugaban como siempre, y el chavo corría de un lado a otro, metiéndose en problemas menores mientras buscaba algo que comer. Sin embargo, aquel día, algo peculiar ocurrió. Esa tarde, el profesor Girafales apareció más temprano de lo usual. Vestía su típico traje, pero en su rostro había una expresión que nadie podía identificar del todo. No traía su ramo de flores, lo cual llamó la atención de doña Florinda. Profesor Girafales. Qué milagro que venga por acá tan temprano, dijo doña Florinda con su habitual coquetería. Buenas tardes, doña Florinda. Hoy vine a hablar con los niños, necesito reclutar a alguien para un proyecto especial, respondió, ajustándose el nudo de la corbata. Doña Florinda quedó intrigada, pero antes de que pudiera preguntar más, Girafales se encaminó hacia el patio donde Kiko, la Chilindrina y el chavo jugaban a las escondidas. Niños, los llamó con su voz autoritaria pero amable. Los tres se detuvieron de inmediato, curiosos por lo que el maestro quería decirles. Quiero proponerles algo. Estoy buscando a un ayudante para un pequeño proyecto educativo que estoy desarrollando. Es una oportunidad única para aprender mucho y, además, ganar una recompensa. ¿Recompensa?, preguntó la Chilindrina, con los ojos brillando de interés. Sí, dinero, confirmó el profesor, provocando que el chavo y Kiko también se acercaran emocionados. ¿Y qué tiene que hacer ese ayudante, profesor?, preguntó Kiko, siempre con tono de superioridad. Es sencillo. Necesito a alguien que me ayude a organizar materiales y a visitar algunos lugares fuera de la vecindad. Será un trabajo interesante y muy educativo. El chavo, siempre entusiasta por ganar algo de dinero para sus tortas de jamón, fue el primero en levantar la mano. Yo quiero ser su ayudante, profesor. Yo también, añadió la Chilindrina rápidamente. Girafales sonrió, pero sus ojos parecieron detenerse un segundo más en el chavo. Perfecto, chavo. Tú puedes empezar. Chilindrina, si todo va bien, también te llamaré a ti más adelante. La Chilindrina no dijo nada. Y Kiko, en cambio, miró al chavo con una mezcla de celos y sorpresa. Y al día siguiente, el profesor Girafales pasó por la vecindad temprano para recoger al chavo. Lo llevó a un edificio antiguo, algo alejado del centro. Aquí es donde trabajaremos hoy, chavo. Este lugar solía ser una escuela, pero ahora está cerrado. Vamos a usarlo para organizar algunos materiales educativos que guardé. El lugar estaba oscuro y polvoriento. Y el chavo, aunque algo nervioso, siguió al profesor sin hacer preguntas. En una de las habitaciones había cajas llenas de papeles, cuadernos y extraños objetos que el chavo no pudo identificar del todo. Empieza desempacando estas cajas y colócalas en ese estante, por favor. El chavo obedeció, trabajando con diligencia. Sin embargo, no pudo evitar notar que algunas cajas tenían nombres escritos en ellas, como si pertenecieran a otras personas. Profesor, ¿de quiénes son estos nombres? Esos eran antiguos alumnos. Dejaron estos materiales aquí hace tiempo. El chavo asintió, pero un extraño escalofrío recorrió su espalda. ¿Por qué un maestro guardaría cosas de alumnos que ya no estaban? A medida que avanzaba el día, el chavo comenzó a escuchar ruidos raros, como si alguien más estuviera en el edificio. ¿Hay alguien más aquí, profesor?, preguntó, mirando alrededor. No, chavo. Solo somos tú y yo. Deben ser los ruidos del viento en este viejo edificio. Aunque la explicación parecía lógica, el chavo no podía quitarse de la mente la sensación de que estaban siendo observados. Y esa tarde, el chavo regresó a la vecindad con una sonrisa en el rostro y una pequeña moneda en la mano. Miren, miren. Hoy trabajé con el profesor Girafales y me pagó, dijo emocionado mientras corría por el patio mostrando su ganancia. Don Ramón, que estaba sentado en la escalera, lo miró con sorpresa.
¿Tú, trabajando? Eso sí que es un milagro. Pero, ¿y qué hiciste? Ayudé al profesor a ordenar unas cajas en una escuela vieja. Y estaba llena de cosas raras. ¿Vieja? ¿Rara? ¿Y no te dio miedo? Preguntó la Chilindrina. No, pero como que hacía ruido el lugar. El profesor dice que es el viento. Kiko, que había estado observando desde la puerta de su casa, intervino con su tono burlón. Claro que te dio miedo, menso. Seguro estabas temblando como gelatina. El chavo se enojó, pero antes de que pudiera responder, el profesor Girafales apareció de nuevo en la vecindad, llevando consigo una carpeta de papeles. Chavo. ¿Estás listo para continuar mañana? Preguntó con una sonrisa. El niño asintió entusiasmado, y Girafales se despidió de todos con su habitual cortesía, aunque nadie pudo evitar notar que no miraba a Kiko ni a la Chilindrina, solo al chavo. Al día siguiente, el profesor volvió por el chavo, pero esta vez no lo llevó al edificio antiguo. En cambio, lo condujo a un almacén ubicado en las afueras de la ciudad. Hoy trabajaremos aquí, chavo. Necesito que me ayudes a contar algunos materiales que vamos a usar más adelante. El almacén era enorme, con estantes altos llenos de cajas apiladas y una penumbra que lo hacía parecer más grande de lo que realmente era. Profesor, ¿y este lugar también era una escuela? No, aquí es donde guardo algunos suministros para mis proyectos. El chavo comenzó a contar las cajas como le indicó, pero mientras lo hacía, encontró algo extraño. Una de las cajas estaba cerrada con candado, y de ella salía un olor peculiar, como si algo estuviera descomponiéndose. Profesor, ¿qué hay en esta caja? Huele raro. Girafales se acercó rápidamente y colocó su mano sobre la caja, casi como si quisiera protegerla. Eso no es de tu incumbencia, chavo. Concéntrate en las demás. El tono del profesor, normalmente calmado, se volvió severo por un momento. El chavo obedeció, aunque la curiosidad lo carcomía por dentro. A medida que pasaban las horas, el chavo no podía ignorar los sonidos que escuchaba en el almacén. Era como si algo se moviera entre las cajas. ¿Hay ratas aquí, profesor? Es posible. Pero no te preocupes, no hacen daño. El chavo trató de ignorar los ruidos, pero cada vez eran más claros. Pasos ligeros, como si alguien más estuviera caminando entre las sombras. De repente, mientras movía una caja, encontró una hoja de papel arrugada. Al abrirla, leyó unas palabras que lo dejaron inquieto. Ellos confían en ti, pero no saben la verdad. ¿Qué es esto? Preguntó, sosteniendo la hoja. Eso no es nada. Dijo Girafales rápidamente, arrebatándole el papel y guardándolo en su bolsillo. El chavo sintió un escalofrío, pero no dijo nada más. Terminó su trabajo lo más rápido que pudo, y cuando finalmente regresaron a la vecindad, el sol ya comenzaba a ponerse. Hiciste un buen trabajo, chavo. Nos vemos mañana. Aunque las palabras del profesor eran amables, había algo en su sonrisa que ya no parecía tan genuino como antes. Y esa noche, mientras el chavo contaba lo sucedido a don Ramón, la Chilindrina y Kiko, notó que algo extraño había cambiado en la vecindad. Los otros niños que solían jugar en los alrededores ya no estaban. Oigan, ¿y los otros niños? Preguntó. No sé. Hace días que no los veo. Respondió la Chilindrina con un leve encogimiento de hombros. Seguro se mudaron, como siempre. Añadió don Ramón. El chavo no pudo evitar sentirse incómodo. La vecindad se sentía más vacía de lo usual, y los ruidos nocturnos parecían más fuertes. Y mientras intentaba dormir en su barril, un pensamiento cruzó su mente. ¿Qué hay en esa caja cerrada con candado? El chavo no pudo dormir aquella noche. Algo en su interior le decía que debía regresar al almacén y averiguar qué había en la caja cerrada. Sin decirle a nadie, se escabulló de la vecindad antes del amanecer, decidido a resolver el misterio.
Cuando llegó al almacén, la puerta principal estaba entreabierta. Eso es raro, el profesor siempre la cierra con llave, pensó. Entró con cautela, iluminando el lugar con una pequeña linterna que había encontrado en la vecindad. El silencio era abrumador, pero no tardó en escuchar nuevamente esos pasos ligeros que lo habían inquietado antes. Ignorando el miedo, caminó hasta la caja con el candado. Y para su sorpresa, este estaba roto, como si alguien más hubiera intentado abrirla. Y con manos temblorosas, levantó la tapa de la caja. Su corazón se detuvo al ver el contenido. Ropa de niños, zapatos pequeños, y entre ellos, un osito de peluche que reconoció de inmediato. Pero eso no era lo peor. Al fondo de la caja, vio fotografías de los niños de la vecindad, todas tachadas con una cruz roja, excepto una. La suya. Un ruido detrás de él lo hizo voltear rápidamente. Allí estaba el profesor Girafales, mirándolo con una mezcla de sorpresa y furia. Chavo, no deberías estar aquí. Dijo con voz fría, diferente a la que solía usar. ¿Qué es todo esto, profesor? ¿Qué les pasó a los niños? Girafales suspiró, como si estuviera cansado de mantener su fachada. Eran parte de un trato, chavo. Un trato que me aseguraba lo que necesitaba. Pero tú eres especial. El chavo retrocedió, aferrándose a la linterna como si pudiera protegerlo. Usted no es un profesor. Es un loco. Girafales dio un paso hacia él, pero antes de que pudiera hacer algo, un estruendo sacudió el almacén. Las luces parpadearon y, de repente, una figura sombría apareció detrás de Girafales. Era alta, con ojos brillantes y una presencia que llenaba el lugar con un aura de miedo. Girafales giró lentamente, su rostro mostrando algo que el chavo nunca había visto en él. Era de terror absoluto. No cumpliste tu parte del trato. Dijo la figura con una voz profunda y resonante. Y antes de que el chavo pudiera reaccionar, la figura extendió una mano hacia el profesor, y este comenzó a desvanecerse, como si su cuerpo estuviera siendo consumido por la oscuridad. No. Por favor, no. Gritó Girafales mientras desaparecía completamente. El almacén quedó en silencio, excepto por los sollozos del chavo. La figura sombría se giró hacia él, pero no hizo nada. Simplemente se desvaneció en el aire, dejando atrás un frío insoportable. El chavo corrió de regreso a la vecindad tan rápido como pudo. Y cuando llegó, apenas podía hablar. Intentó contar lo sucedido a don Ramón y la Chilindrina, pero nadie le creyó. Seguro fue un sueño. Dijo don Ramón, tratando de calmarlo. Sí. Estás inventando cosas porque quieres asustarnos. Añadió la Chilindrina. Sin embargo, algo era innegable. El profesor Girafales nunca volvió a aparecer. Su ausencia fue explicada como una repentina renuncia a la enseñanza, pero el chavo sabía la verdad. Y con el tiempo, los niños desaparecidos también fueron olvidados, como si nunca hubieran existido. Solo el chavo recordaba lo que había visto, y aunque nadie le creyera, nunca volvió a acercarse a un lugar oscuro o solitario. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que...